La capacitación de hoy tiene más que ver con lo que venimos dando, siempre a través de estos webinars tratamos de difundir un poco más de información respecto a esta línea, EPMP1000, y la de hoy va enfocada específicamente a cómo utilizar esta tecnología, o sea, conociendo el portafolio de productos, específicamente para enlaces punto a punto. La idea es entrar en un poquito más de detalle en configuraciones, en tipo de equipamiento a utilizar. Muchas consultas vienen por el lado de qué distancias, qué anchos de banda puedo hacer rendir tal o cual equipamiento, así que la idea, bueno, es profundizar un poco más de ese tema. Siéntanse libre de utilizar en la derecha el panel de consultas. A medida que vaya transcurriendo la charla vamos a ir respondiendo esas consultas. Y al final de la capacitación vamos a dejar unos minutos también por si queda también algún tema para ver. Bien, vamos a dar comienzo entonces. Ok, lo primero que deberíamos saber es que esta línea, ya lo hemos comentado en webinars anteriores, nos permite realizar tanto conexiones punto a punto como multipunto, independientemente del hardware que elijamos, ¿no? O sea, pueden ser equipos integrados, conectorizados, equipos con reflectores. La idea es que podemos combinar cualquier equipo con cualquier otro equipo dentro de la misma línea, pudiendo resolver cuestiones de punto a punto y de multipunto. Esto es lo que viene a mostrar esta primera diapositiva, ¿no? En el caso de los enlaces punto a punto, fíjense que vamos a tener algunas opciones que después vamos a profundizar. Enlaces con sincronía y sin sincronía. Específicamente esto se refiere a que hay equipamiento que viene con la posibilidad de obtener una sincronía vía GPS, y por lo tanto esta sincronía que obtiene a través de este módulo embebido en el hardware de GPS nos va a permitir sincronizar no solo puntos a punto a multipunto, que es lo más común, sino también punto a punto, ¿no? Vamos a ver bien qué hardware es el que nosotros necesitamos en el caso de que tengamos que sincronizar también enlaces punto a punto. Siguiendo más abajo, fíjense, desde el lado izquierdo, enlaces sin sincronía. Bueno, ahí entran las dos opciones que esta línea ofrece como CPE integrado, el integrado por defecto, ya más conocido, y el FOR 180, que es el nuevo que ha salido ahora, con algunas modificaciones que también vamos a plantear más en profundidad. Y más abajo de todo el FOR 200, que también es un equipamiento nuevo, hace poquitos meses que está, digamos, a la venta este producto, que va a reemplazar, como vamos a ver más adelante, el producto FOR 110. Fíjense que arriba de todo aparecen dos tipos de FORs, el FOR 110 PTP y el FOR 110. El FOR 200 viene a reemplazar el FOR 110 en un futuro inmediato. Y para todo lo que es multipunto, bueno, volvemos a nombrar que podemos utilizar soluciones de sincronía o sin sincronía, dependiendo de que el equipo principal, ¿no? Disponga de esta posibilidad de obtener sincronización. Y podemos armar la combinación que nosotros queramos respecto a la opción de CPE. Bien. Mercados verticales a los que atiende. Bien. Vamos a ver que si bien esta línea está enfocada a un segmento, digamos, más masivo, o sea, no tan corporativo, la realidad es que está funcionando tan bien que se puede llevar o se puede utilizar también para mercados un poco más exigentes, como puede ser el mercado de la bioseguridad o la captura de datos a través de soluciones de telemetría. O sea, se puede empezar a trabajar con esta línea en muchos otros mercados que en su inicio, cuando recién salió a la calle, no estaba, digamos, enfocada al 100%. ¿No? Recuerden que es una línea que sale para competir en mercados
muy similares a los que hoy tiene captado marcas como MikroTik y Ubiquiti. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la línea sobrepasa esas capacidades de esas marcas competidoras y que se pueden llevar a otros mercados más enterprise. Bien, los beneficios que tiene obviamente EPMP1000 en conjunto, ¿no? La plataforma es obviamente una eficiencia espectral mucho mayor a lo que hoy encontramos en el mercado a este tipo de precio, ¿no? En estos equipos, a estos costos. Resistencia a interferencia, mayor cantidad de suscriptores, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir la sincronización GPS, ¿no? Escalar en concurrencias, en eficiencia, en resistencia, en interferencia, en reutilización de canales, ¿no? Respecto a la calidad de servicio, es una tecnología que está preparada para triple play, es decir, que nosotros podemos aplicar configuraciones en los equipos que van de la mano a la mejor utilización de servicios de voz, video y de datos. O sea, son equipos muy configurables que se ajustan al mercado o a la solución que nosotros estemos enfocados a realizar, ¿no? Sea de videoseguridad, sea de conexión de sucursales para el tráfico, como podría ser este tráfico de una central telefónica, tráfico de voz IP, datos, etc. Bien, con respecto a la seguridad, obviamente a nivel wireless vamos a tener una seguridad WPA2 AES, pero también permite la posibilidad de configurar un firewall muy completo a nivel de capa 2 y de capa 3, embebido dentro de los equipos. Entonces, entiendo que para aquellos que vienen de trabajar con MikroTik durante muchos años, no van a volcarse, digamos, a utilizar toda la seguridad que trae este equipamiento, pero aquellos que no estén familiarizados con grandes soluciones de seguridad, tengan en cuenta que los equipos ya incorporan configuraciones muy completas de firewall a nivel de capa 2 y de capa 3 y de una forma muy didáctica, muy asequible, configurable, todo vía web. Y la confiabilidad, ¿no? Son equipos diseñados con una alta calidad. Históricamente esto era Motorola, hoy es Cambium, con lo cual la marca ya es reconocida por la confiabilidad y la calidad de sus productos en general. Bien, con respecto a la arquitectura de los equipos, nosotros vamos a seguir haciendo esta diferencia, ¿no? Equipos con sincronía y equipos sin sincronía. Respecto a los equipos con sincronía, hoy el equipo vigente con esta característica, o sea, con un chip GPS embebido, es este que ustedes ven desde el lado izquierdo, es el equipo conectorizado con GPS, que nos va a servir tanto como para conectar a un panel sectorial, en el caso de un punto a punto multipunto, o directamente con una dish, como lo ven ustedes ahí también, en el caso de que quiera sincronizar también soluciones punto a punto. Tengan en cuenta que este equipo tiene un único puerto de Ethernet que es gigabits. Eso da una idea de que ya estamos traspasando los 100 megabits en una sola dirección, posibles, con las capacidades de throughput que tiene el equipo. Y fíjense que tiene también ahí un conector específico para la antena GPS que viene embebida en el packaging del equipo, ¿no? La antena GPS viene con la adquisición del equipo propiamente dicho. EPMP sin sincronía, ahí vamos a tener la mayor variedad de toda la línea. Lo que ven ahí son los primeros equipos con 2 puertos Ethernet, equipos integrados y conectorizados sin GPS. Y fíjense que la diferencia con el conectorizado con GPS, van a ver que este equipo tiene 2 puertos Ethernet, 10-100, donde el segundo puerto tiene la habilidad también de emitir PoE para alimentar otro equipo de la misma marca. Les hago hincapié de eso porque es el PoE que irradia, digamos, de ese segundo puerto. Es un PoE propietario, es el PoE propietario de Cambium, con lo cual no va a servir para alimentar otro equipo que no sea de la marca. Bien, y después tenemos, bueno, dentro de los equipos sin sincronía, lo que vimos anteriormente como FOR 180 y FOR 200, también con esta
este tema de sin el chip GPS dentro del hardware. Ahora bien, los equipos con sincronía vamos a ver algunas características propias, ¿no? Primero, o sea, lo primero que tenemos que ver es los modos de operación, o sea, por más que sea un equipo pensado como para access point o como para enlace punto a punto de más capacidad y con sincronía, podemos configurar el equipo como queramos, ¿no? Access point, station, no hay ningún problema. Obviamente trae el chip GPS, con lo cual puede obtener sincronización vía GPS. El rango de frecuencia hoy es más extendida de lo que vemos ahí en la diapositiva. Hoy estamos hablando desde 4.9 a 5.970, con lo cual nos permite también desarrollar soluciones de bioseguridad urbana en frecuencias reservadas para eso, en frecuencias de seguridad pública como es 4.9. O sea, toda la línea hoy maneja ese espectro extendido desde 4.9 a 5.9. Anchos de canal configurables 5, 10, 20 y 40. Obviamente tecnología OFDM, TDD, MIMO 2x2. La latencia, después vamos a hablar un poquito más de latencia. Hoy, dependiendo del modo en que configuremos el equipo, vamos a obtener latencias de hasta 2-3 milisegundos. Con lo cual, lo que vemos ahí es una latencia promedio sin identificar, digamos, el modo de operación. Vamos a hablar un poquito más en detalle de eso, cómo bajar o qué modo, digamos, ofrece una latencia de entre 2 y 3 milisegundos. Y es específicamente el modo punto a punto, ¿no? Hay una determinada configuración que nos permite bajar esa latencia. La potencia de salida para todos los equipos es de 30 dBm, estamos hablando de 1 vatio de potencia para cualquier equipo de la línea. Y la particularidad de este equipo es que, de este equipo con sincronía, es que si bien tiene un solo puerto Giga, ese puerto Giga permite la alimentación vía 802.3AF, que es el 802.3AF, recuerden que es el estándar PoE de cualquier switch PoE multimarca, ¿no? O sea, estamos hablando de cualquier switch PoE del vendor que sea, puede utilizarse para alimentar directamente a este equipo, ya que el puerto soporta ese tipo de alimentación. Bien, ¿me logran ver bien? ¿Me están avisando de que no se ve bien la imagen? ¿Me podrían corroborar de que se esté viendo bien y escuchando bien? Si no, puede ser un problema local. Bien, me dicen que está todo bien, así que vamos a seguir adelante, que cualquier cosa me avisan. Ok. Equipos conectorizados sin sincronía. Fíjense que estéticamente es igual. Lo que van a ver es que en el equipo con sincronía, esa parte que ustedes ven ahí con el logo de Cambium, es de fundición de aluminio. En el equipo con sincronía, esa parte que ustedes ven ahí con el logo de Cambium es de fundición de aluminio, es metálico. ¿Qué significa? Significa que la interfaz RF está más aislada, está más protegida ante interferencias. Con lo cual, vamos a ver que también hay una diferencia de capacidades respecto al throughput final que se puede obtener con un equipo conectorizado con sincronía y sin sincronía. La diferencia, se las voy diciendo entre ambos, es que el equipo con sincronía permite capacidades de hasta 220 Mbps. Esto estoy hablando en half duplex. Y este equipo, que es estéticamente igual, sin sincronía, permite capacidades de hasta 150 Mbps. De ahí también radica la diferencia entre un FOR 110, como vimos al inicio, y un FOR 110 PTP. El FOR 110 PTP es ese mismo enlace, pero con equipo conectorizado con sincronía, con lo cual tiene más capacidades. Después vamos a ahondar un poquito más en esto, vamos a ver cuáles son las diferencias, pero entiendan que hay una diferencia de capacidades, amén de que un equipo tenga chip GPS y otro no, hay diferencias de capacidades en el throughput final que se puede obtener con un equipo con sincronía y con otro sin sincronía. Ahora bien, otra diferenciación de este equipo sin sincronía es que
si bien dispone de 2 puertos, los puertos son de 10-100. Esto tiene que ver con lo que le acabo de comentar de esta capacidad máxima, con 150 Mbps half. No vamos a tener nunca un throughput de más de 100 Mbps en una determinada dirección. Por lo cual, el puerto Ether no necesita hacer giga en estos equipos. Y el segundo puerto, obviamente, nos va a permitir emitir PoE para alimentar un segundo equipo. Las características del equipo conectorizado sin sincronía es similar, por no decir igual, a las características del EPMP integrado. Tiene 2 puertos, tiene los mismos rangos de frecuencia, la misma potencia, y este segundo puerto también permite la alimentación PoE. Entonces, el hardware interno de ambos equipos es idéntico, simplemente lo que cambia es que uno ya viene con una antena integrada y el otro viene preparado para conectorizar con una antena externa. Bien, vamos a entrar un poquito más en detalle en estos equipos, que son los que generalmente se utilizan para punto a punto. Si bien se puede utilizar para un CPE, por ejemplo, de una distribución multipunto para un cliente muy lejano, un cliente rural, son equipos que generalmente fueron pensados para punto a punto. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entonces entre el FOR 110, que es el que estamos viendo, y el que va a seguir en la diapositiva siguiente, que es el FOR 110 PTP? Bueno, básicamente, el FOR 110 es un producto que está armado con 2 ítems de la línea, que es justamente una dish de 25 dBi y el equipo conectorizado sin GPS. Por lo tanto, todas las especificaciones que ustedes ven acá tienen que ver con las especificaciones del equipo conectorizado sin GPS. Fíjense que el throughput es de 150 Mbps. Ahora pasemos al FOR 110 PTP. El FOR 110 PTP es la conjunción de la dish de 25 más el equipo conectorizado con GPS, con lo cual tiene más capacidades, además de tener el chip GPS y de permitir sincronización de los punto a punto, nos entrega más capacidad. Estamos hablando de 220 Mbps, con la posibilidad de sincronizar estos enlaces punto a punto con puertos Gigabit de Ethernet necesarios para ese throughput y con la posibilidad de alimentar estos equipos vía 802.3AF. Esas son las principales diferencias entre el FOR 110 y el FOR 110 PTP. Básicamente dada por el hardware que yo le voy a conectorizar a esa dish. Bien. Un dato importante a saber, que esto tiene que ver también en la cuestión de entendimiento del precio, ¿no?, del FOR 110 PTP. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a ver en la lista de precios, el FOR 110 PTP, a la dish más el equipo, en unos valores posiblemente más económicos que comprando o adquiriendo el hardware conectorizado con GPS por sí solo. O sea, es más económico adquirir el FOR 110 PTP, donde me están regalando, entre comillas, una dish de 25, que adquirir el hardware solo del equipo conectorizado con GPS. En la lista de precios, Florencia, la ejecutiva de cuentas de Globalis, podrá trasladarle las listas o el distribuidor local que ustedes tengan de esta marca, y van a ver que sucede esto, ¿no? Y tiene un porqué. O sea, que el equipo FOR 110 PTP salga más económico que un conectorizado con GPS sin la dish. Y tiene que ver con esto. El equipo que viene con el FOR 110 PTP es un EPMP con sincronía GPS, pero light. ¿Y qué significa que sea light? Bueno, básicamente lo que estamos viendo ahí, que como es un producto, como el FOR 110 PTP es un producto que está pensado específicamente para
puntos a punto, que yo necesite más capacidad y que necesite sincronización, está limitado a las concurrencias de hasta 10 clientes. ¿Para qué es esto? Y para que primero se adquiera un producto con más capacidad y con sincronía a bajo costo, para hacer punto a punto. Pero que a su vez, si el cliente en realidad tiene intenciones de no utilizar el FOR 110 PTP como punto a punto, sino utilizar el hardware para multipunto, conectorizarlo por ejemplo con un panel sectorial, a ese conectorizado con GPS, tengan una limitante mediante llave de software. Con lo cual, esa licencia es una licencia que nos va a habilitar ese hardware que viene con el FOR 110 PTP para la concurrencia de hasta 120 clientes. Vuelvo a repetir que es justamente porque el FOR 110 PTP está pensado para punto a punto, para más capacidad, y si estamos hablando de un punto a punto, estamos hablando de que es una conectividad de 1 a 1, o sea, no necesita más de una concurrencia, lo sumo 2, si tenemos un punto a punto que a lo mejor es lineal con otro. Entonces, este es el entendimiento de por qué el precio del FOR 110 PTP, a pesar de que viene con un hardware con GPS, sale más económico que adquirir el hardware con GPS por sí solo. Y tiene que ver con esta limitante del equipo que viene con el FOR 110. Hay una licencia que libera el equipo a 120 clientes en el caso de que nosotros queramos armar una distribución multipunto. Bien, pero en sí el hardware es el mismo. Espero que hayan entendido eso. Cualquier cosa me consultan. Bien, siguiendo con las posibilidades de punto a punto de esta tecnología, una opción muy buena para hacer punto a punto es la utilización de reflectores con los equipos integrados convencionales. ¿Por qué? Y porque nosotros vamos a ver que no solo vamos a extender la cobertura, sino que vamos a achicar también el haz de irradiación, ¿no? Estamos hablando de 10 grados por 25, y estamos agregando hasta 19 dBi de ganancia de antena. Recuerden que el integrado, por defecto, la antena integrada, tiene 13 dBi. Entonces, imagínense agregando 6 dBi de ganancia de cada extremo, sabiendo que cada 6 dB se duplica a distancia, estamos prácticamente cuadruplicando la distancia que podríamos obtener con 2 integrados solamente, ¿no? Entonces, es una muy buena opción cuando ya tenemos un hardware ya adquirido y a lo mejor tenemos que extender o mejorar las condiciones de este enlace, simplemente agregando reflectores, estamos agregando muchísima más ganancia, con lo cual vamos a elevar las modulaciones y por lo tanto el throughput final obtenido. Algo también a tener en cuenta es que este reflector sirve para las dos bandas, ¿no? Tanto para 2,4 como para 5 GHz. Bien. Respecto a la dish también puede comercializarse en forma individual, no solo con los productos FOR 110 y FOR 110 PTP, sino que puede también adquirirse en forma individual. Acá tenemos más datos de la ganancia, 25 dBi. El rango operativo, es importante saber este rango. Fíjense que si estamos en una solución en 4.9 GHz, nos está faltando una amplitud en ese rango. Ténganlo en cuenta. Con lo cual no significa que no van a poder utilizar uno de estos equipos o esta ahí para enlaces en 4.9 GHz. Lo que van a notar es que seguramente tengan alguna pérdida de dB en ese enlace al ver que la antena no está del todo calibrada como para trabajar en una señal más baja que el 5.15, ¿no? Así que algo a tener en cuenta. Respecto a la azimut y elevación, fíjense que es muy direccional, es una antena de 7,5 grados, con lo cual al momento de alinear un enlace largo, tengan en cuenta que se van a tener que tomar su tiempo justamente para lograr el enlace. Bien, el nuevo suscriptor FOR 180 también se está utilizando mucho para enlaces punto a punto,
ya que extiende mucho la cobertura del integrado convencional. ¿Por qué? Fíjense que está agregando este equipo 5 dB de ganancia de antena. Recuerden que cada 6 dB se duplica a distancia. Con lo cual, lo que vamos a obtener ahí es un 70% más de distancia, en lo que ustedes están acostumbrados a hacer en referencia a un CPE integrado convencional. Además, este equipo soporta mejor la interferencia debido a que tiene esa orientación horizontal que provoca digamos, una mejora de la relación interferencia que incorpora el equipo ante un ambiente complejo, ¿no? O sea, el hecho de que esté ya en una orientación horizontal mejora muchísimo ese tema, ¿no? Entonces fíjense que el FOR 180 entonces agrega 5 dB de ganancia, estamos hablando de 18 dBi. Fíjense que ya no tiene dos puertos Ethernet 10-100, sino que tiene un solo puerto Ethernet Giga. Y este puerto Giga nos va a traer la referencia de que con este equipo vamos a poder tener también un tráfico más de 100 Mbps en una sola dirección. O sea, estamos hablando de equipos que pueden traficar más de 200 Mbps en half. Bien, el FOR 200, que es otro equipo también novedoso, básicamente es muy similar a productos de otras marcas, ya totalmente integrada la dish con el equipo, donde el equipo vendría a formar parte del dipolo de la antena. Conserva los 25 dBi de ganancia del FOR 110, tiene puerto Ethernet Giga, uno solo. Ténganlo en cuenta esto, sobre todo a la hora de tener que armar soluciones en la cual necesiten un bypass de energía, ¿no? Que estos dos últimos equipamientos que han salido al mercado, el FOR 180 y el 200, tienen solo un puerto de Ethernet. Y fíjense, hasta 200 Mbps. Debido a esto, estos equipos vienen ya con una fuente PoE en Giga, ¿no? También adaptable para el tráfico que están propuestos a entregar. La opción del radón está también vigente, es un ítem aparte, pero tiene también esa posibilidad de cuando las torres necesitamos bajar digamos, la resistencia al viento en una torre, en lugares donde es importante, digamos, tener en cuenta esto, el radón puede ser de mucha ayuda. Ahora bien, ¿qué otros componentes forman parte de la solución en un enlace punto a punto? Un supresor de picos, por ejemplo. Si bien todos estos equipos de EPMP internamente tienen un supresor de picos incorporado en el hardware, el supresor de picos para estos casos nos va a servir para, por ejemplo, no dañar lo que puede llegar a estar conectado a nivel de red del usuario. Imagínense que si ustedes están haciendo un punto a punto entre sucursales y este equipo termina con una conexión directamente a un switch administrable o a un servidor en alguno de los extremos, es importante no solo que el equipo ya internamente está protegido en lo que respecta al puerto de Ethernet propio del equipo, sino también proteger el puerto de Ethernet del equipo de abajo, ¿no? Del equipo del usuario. Entonces, para esos casos, el supresor de pico sí se aconseja, y hay dos modelos de supresores de pico. El 600SS, que es el histórico supresor de picos que lo conocemos también por otras líneas, como la línea de Canopy, que va a servir para aquellos equipos que no excedan los 150 Mbps, ¿no? Porque estamos hablando de que es un supresor de picos con puertos 10-100. Entonces, estos supresores de este modelo específico, el 600SS, nos va a servir para equipamiento integrado y conectorizado sin GPS. Ahora bien, existe otro supresor de picos que ya viene con puerto Giga, es un supresor de picos Giga, nos va a servir para
todo este equipamiento nuevo que ha salido, el 180, el 200, y el equipo conectorizado con GPS, que por defecto todos estos equipos traen una fuente de alimentación con puerto Giga. Entonces, esas son las dos opciones de supresores. Bien, les vuelvo a repetir que el supresor es para proteger, en este caso, el equipo del usuario, debido a que ya todo el equipamiento dispone de supresores de picos embebidos para proteger sus puertos Ethernet. Tengan en cuenta esa también en el precio del producto, ¿no? Por eso siempre estamos hablando de que PMP está unos escalones más en precio que las otras líneas del mismo segmento de mercado. Todo esto hace entender, digamos, esta explicación, ¿no? El hardware está mejor preparado, más procesamiento de paquetes, supresores de picos embebidos en el hardware, mejor manejo de interferencia, sincronización GPS, etcétera, etcétera. Por eso siempre vamos a tener un plus más en lo que respecta a precios. Bien, Foro 110 PTP, fíjense que se arma con el mismo supresor de picos en Giga, son para enlaces punto a punto que se requiera mejor performance y sincronización. Acá tenemos las especificaciones, fíjense que este supresor de picos incluso soporta intemperie, respecto al 600 SS que no, que debe ser, digamos, instalado, podría ser en el rack del usuario o, digamos, en las instalaciones o dentro del edificio del cliente, ¿no? En este caso, este supresor de picos ya viene preparado con una carcasa que es IP55, con lo cual puede estar montado dentro del mismo mástil o la misma torre, o digamos en el exterior próximo de la edificación del cliente. Bien. Vamos a nombrar algunos diferenciales que venimos siempre recordando: sincronización GPS, escalabilidad, ancho de banda administrable. Del ancho de banda total que nosotros tengamos podemos administrar cuánto queremos de subida y cuánto de bajada, autoajuste de potencia, cubos avanzados, soporte de multicast, sobre todo importante eso para cuestiones de soluciones de bioseguridad urbana, software de planeamiento, Lean Planner, y software de gestión, CLUD, CN Maestro. Bien, esto es unas fotos sacadas de los centros de laboratorio de Cambium, para que sepan la robustez o las pruebas a las cuales son sometidos todos los equipos antes de salir a la calle, ¿no? Eso habla también de la calidad. Entonces, la protección, volvamos a recordar, de contra descargas está incorporado. Fíjense ahí la foto midiendo justamente esto. Hay pruebas extensivas bajo altas y bajas temperaturas. Esto asegura el funcionamiento en ambientes extremos, sobre todo si estamos hablando de punto a punto que van a ser instalados en lugares críticos, como muy bajas temperaturas o muy altas temperaturas. Tengan en cuenta que los equipos soportan un amplio rango. Y ni hablar de las pruebas que sufren de vibración, de agua, necesarias para sacar, digamos, un equipo con estas calidades. Bien, algunos ejemplos un poco más gráficos de los anchos de banda administrables. Esto lo vamos a ver nosotros por configuración dentro de los equipos. Tenemos estas posibilidades, 75-25, o sea, el primer valor que ustedes ven ahí es el valor reservado para el downlink. Estos son valores porcentajes. Entonces, un 75% del throughput destinado para downlink, un 25% para uplink. Configuraciones 50-50, por ejemplo, si nosotros queremos o estamos trabajando con enlaces simétricos. 30-70, el caso más común es de esta, digamos, asimetría, es la utilización de cámaras, donde el uplink debe ser más grande que el downlink. Y finalmente un modo flexible, donde este modo finalmente es adaptativo al tráfico que está circulando por ese enlace punto a punto. Bien. Entonces, estos son referencias aproximadas, los throughput de los equipos conectorizados sin GPS. Fíjense que podrían tener en 50-50 unos 75 Mbps
simétricos, 113 por 37 y 45 por 105 en el caso de la simetría 30-70. Bien, más ejemplos de esta simetría. Esto ya tiene que ver con la reserva de, digamos, de los tiempos del TMA, del TDD, la forma gráfica de ver esto. Y finalmente el modo flexible adaptativo, ¿no? Que yo les comenté que cuando nosotros no tenemos bien en claro cómo va a fluctuar el tráfico, si vamos a necesitar más uplink que downlink, lo vamos a dejar al modo flexible, con lo cual el enlace solo se va a ir adaptando de acuerdo a la demanda de tráfico de cada uno de los extremos. Bien, acá vamos a meternos un poquito más en los modos de configuración punto a punto que yo tengo dentro de la interfaz gráfica de los equipos. Y básicamente hay dos modos. Cuando nosotros adquirimos estos equipos, aquellos que ya han tenido la posibilidad de configurar algunos de estos enlaces, van a ver que hay dos modos específicos para punto a punto, uno de PTP y el otro, uno se llama ePTP y el otro se llama TDD-PTP. El modo ePTP es un modo de muy baja latencia. Es un modo en el cual se prioriza la latencia respecto a otros temas. Por ejemplo, la sincronización. Es un modo que no soporta sincronización. Pero la latencia es de 2/3 milisegundos. Tiene algunas limitancias de distancias, ¿no? Con este modo, en 40 MHz, no vamos a poder realizar enlaces de más de 24 kilómetros. Y en 20 MHz no vamos a poder realizar enlaces de más de 52 kilómetros en modo ePTP. Vuelvo a repetir, es un modo que prioriza latencia respecto a otras cosas. Por ejemplo, distancia, si es que nos tenemos que exceder de estos valores límites, y sincronización. Es un modo que no soporta sincronización de punto a punto. El siguiente modo, el otro modo disponible para configuraciones punto a punto, es el modo TDD. En este modo no hay utilizar, por ejemplo, dish de Ubiquiti, de 30 o de 34 dBi, o de cualquier otra marca, y extender esa distancia, ¿no? No tiene limitaciones de distancia. La latencia en este modo es de 5/6 milisegundos cuando lo configuramos en modo flexible. Bien, hay una consulta, a ver. Me dicen que se fue el audio. ¿Volvió? Bien, ahí volvió aparentemente, así que vamos a seguir. Bien, entonces, tengan en cuenta que el modo TDD-PTP es un modo que no tiene límites de distancia, que los equipos pueden conectorizarse si yo requiero más distancia con otras dish que no sean las de Cambium. Simplemente tenemos que respetar que sea tecnología MIMO 2x2. Bien, y lo importante de este modo es que soporta sincronización GPS. O sea, ¿cuándo es esto? En modo flexible obviamente no, pero cuando nosotros empezamos a configurar los equipos en 75-25, 50-50 o 30-70, si todos los enlaces que salen de mi torre tienen la misma configuración respecto a la carga de downlink y de uplink, esos enlaces punto a punto van a estar sincronizados por GPS. Todos van a tener el mismo timing y por lo tanto no vamos a tener autointerferencia generada entre los enlaces, que ese es el principal beneficio de la sincronización GPS. No generar autointerferencia en una torre muy cargada de equipos. Con lo cual, esa es la principal ventaja de utilizar equipos con sincronía GPS
en un enlace o en varios enlaces punto a punto. Bien. Preguntas que siempre recibo de parte de ustedes respecto a qué anchos de banda se puede lograr con tal o cual equipo, en este caso FOR 110, FOR 200, FOR 180. No se pueden contestar tan fácil sin nombrar qué disponibilidad de enlace buscás, qué modulación como mínima consideras necesaria. Hablando de modulación, estamos hablando de anchos de banda necesarios para esa comunicación punto a punto. ¿Qué piso de ruido de interferencia tenés en esa zona donde va a estar dispuesto un enlace? Bueno, todas esas consultas se resuelven mediante un cálculo de enlace a través de una herramienta gratuita como es Link Planner. Tenemos que caer sí o sí en un cálculo de enlace para responder esa pregunta. Entonces yo le voy a dar un ejemplo que tengo modelizado. Y fíjense, nosotros tenemos estos diagramas. Vamos a correr nuevamente la herramienta para graficar esos enlaces. Y el primer enlace que vamos a ver es el enlace desde Rosario hasta BGG. Bien, que es este enlace que nosotros vemos acá. No hay, por lo que yo sé, no hay versiones en español todavía del Link Planner. Es una consulta que me acaban de hacer. Otra consulta es enlaces de más de 70 kilómetros. ¿Por qué con la serie 1000, con el Link Planner, no se puede más de 40 kilómetros? No hay problema. Ya seguramente tienes algo mal configurado. Se pueden hacer enlaces de más de 50, 60 kilómetros, pero desde ya te digo que no es la tecnología ideal para hacerlo, ¿no? Para enlaces de más de 50 kilómetros se recomienda ya pasar a otro tipo de equipamiento. Dentro de Cambium tenés soluciones de hasta 250 kilómetros de distancia con línea PTP650. Estamos hablando de otros valores también, ¿no? Pero, de hecho, yo acá les voy a mostrar algunos enlaces que superan los 50 kilómetros. Entonces, volvamos a este ejemplo, ¿no? La idea es ver cómo, fíjense, responde un equipo FOR 110. Todos los ejemplos lo hice con FOR 110. Cómo responde ante distancia y qué throughput aproximados vamos a obtener respecto a esta distancia. El primer enlace que vamos a analizar es un enlace de, fíjense, 8,3 kilómetros. El equipo es un EPMP conectorizado. Vendría a ser un FOR 110 con dish de 25. El FOR 110 convencional, ancho de canal de 40 MHz. Y vamos a obtener, fíjense, un throughput de aproximadamente máximo 84 Mbps simétricos. Fíjense que más abajo, si ustedes se posicionan sobre el gráfico, les va a traer información de el ancho de banda, 84 Mbps, fíjense en cada dirección, y la disponibilidad para ese ancho de banda, cosa que es importantísima, ¿no? Porque de nada nos sirve que tengamos un 99,9999% de disponibilidad en tan solo 1 mega de tráfico. La realidad es que lo que nosotros necesitamos saber es el ancho de banda que me va a dar en esa distancia, pero saber en qué cantidad de tiempo me lo va a dar. Si nosotros vemos ahí que tenemos 84 Mbps en un 99,9946% del tiempo, estamos hablando prácticamente que el enlace siempre va a andar a esa velocidad. Bien. ¿Hay alguna consulta? Denme un segundo. Me preguntan si el webinar puede ser visto en diferido. Generalmente los webinars son subidos después a nuestro canal de YouTube, así que sí, está siendo grabado y será subido luego a un portal.
Y hay otra consulta que me dicen, ¿hay equipos o herramientas, equipos especiales GPS para poder ubicar, enlazar las antenas? Es decir, como para saber ubicar mis antenas que se comuniquen. Bien, el equipamiento incluye una herramienta gráfica que se llama eAlignment, que nos permite tener de forma gráfica online los valores de recepción de señal. Entonces, si bien no tienen estos equipos una herramienta auditiva para que, por ejemplo, un torrista pueda ir escuchando o alineando el equipo en base a un tono audible, tenemos una herramienta gráfica dentro de los equipos, vuelvo a repetir, se llama eAlignment, que nos va a ir tirando en forma online los niveles de señal de recepción, con lo cual podemos seguir adaptando esa alineación mediante esa herramienta. Bien, vamos al siguiente enlace, fíjense. El siguiente enlace en distancia es el que vamos a ver como Rosario, esta localidad que dice Arroyo Seco. Entonces vamos a volver al InPlanner, Rosario, Arroyo Seco. Fíjense que ahí sobre la izquierda nos muestra en rojo y en negro. Eso tiene que ver con la disponibilidad que nosotros declaramos en esta parte de acá. Si la disponibilidad declarada es mayor a la disponibilidad que realmente se obtiene en el enlace, vamos a ver que nos va a aparecer en rojo esos valores, ese PTP-Link a su izquierda. Vuelvo a repetir. La disponibilidad que ustedes quieren del enlace la tienen que setear, y en el caso de que lo que ustedes seteen exceda a lo que realmente se obtiene del enlace, ese PTP, ese enlace punto a punto simulado, les va a aparecer en rojo. Es simplemente eso. No significa que no va a haber conectividad, sino que está por debajo de la disponibilidad deseada. Entonces, volvemos a hacer, fíjense, este cálculo con los FOR 110. FOR 110, convencionales. No el que trae chip GPS. Entonces, seguimos trabajando en 40 MHz, 5,8 es la banda que vamos a utilizar. Ahora es un enlace de 26,4 kilómetros. Vamos a ver cómo responde el FOR 110 ante esta distancia. Fíjense que estamos hablando de 83 Mbps para cada extremo, unos 166 Mbps agregados, máximos en el enlace. Y si ustedes quieren más detalle, fíjense, 84 Mbps, el enlace lo va a estar entregando en un 96% del tiempo. Con lo cual significa que 14,5 días al año, en total, en promedio, el enlace no va a estar modulando a estos niveles. Fíjense que si bajamos en throughput, estamos en 66 Mbps, vamos a ver que este enlace va a estar traficando en un 99,68% del tiempo en 66 Mbps. Entonces ahí tenemos más detalle según el ancho de banda que nosotros nos hemos propuesto para este enlace. Vayamos un poco más. O sea, el siguiente enlace en distancia es Rosario, localidad Rosario, Villa Constitución. Ya estamos hablando de enlaces de 43,7 kilómetros. Fíjense. Seguimos con el FOR 110 y las DISH de 25 dBi. Seguimos trabajando en 40 MHz. Obviamente acá en esta simulación que yo les dejo simplemente para que tengan una idea de lo que ofrece este software, yo no tengo acá calculado la interferencia, ¿no? Los valores de interferencia pueden ser agregados en esta parte del software. Fíjense que permite agregar interferencia. Si nosotros tenemos censados esos valores, obviamente va a ser más fino el cálculo. Pero vamos a ver cómo responde este FOR 110 en más de 42 kilómetros. Fíjense que baja el throughput, 69 Mbps en ambas direcciones, máximo,
un throughput agregado máximo de 141 Mbps, pero fíjense que 84 Mbps ya no me lo va a dar prácticamente en el 99% del tiempo, sino que lo va a dar durante muy poquito, sino que la mayor parte del tiempo el enlace va a estar modulando en 64 Mbps con un 96,8% de disponibilidad. Bien, vamos al siguiente salto. Estamos hablando de un enlace de, ahora, fíjense, 58, casi 59 kilómetros. Seguimos con las dish de 25, FOR 110. El equipo no ha variado nunca. 40 MHz. Bien. Vamos a ver ahora en los detalles que máximo va a lograr 60 Mbps para cada lado. Y cuando nos vamos al detalle más fino, vemos que 63 Mbps me lo va a dar en un 87% del tiempo. Fíjense, a medida que bajo en el ancho de banda, vamos a ver que la disponibilidad se escala. Entonces, esto no quita que yo no pueda agregar un equipamiento con más ganancia de antena. Si yo acá hago un cambio y le pongo antena de 2 pies, como pueden ser antenas Rocket Dish de 30 dB, son antenas de 2 pies, vamos a ver que no solo mejoramos el throughput, sino que también mejoramos la disponibilidad. Ahora llevamos el enlace de 60 megas a 80 megas. Y fíjense que esos 84 megas ahora lo puede dar en un 91,5% del tiempo. Entonces podemos empezar a jugar con todos estos valores, interferencia, altura de torres, tipos de antena. Un cambio fundamental que van a ver, fíjense en el enlace más corto de Rosario, o sea, este enlace de 8,3 kilómetros, fíjense que con FOR 110 convencional, o sea, el equipo sin sincronía GPS, vamos a tener un máximo de 168 Mbps agregados, 84 Mbps simétricos. Pero si yo acá, fíjense, acá determino si el equipo FOR 110 es con GPS o sin GPS, o sea, si es un FOR 110 común o si es un FOR 110 PTP. Si es un FOR 110 PTP, lo que yo quiero calcular, tengo que decirle que ambos extremos del enlace tienen puertos gigabit de Ethernet. Recuerden que una de las diferencias entre el FOR 110 y el FOR 110 PTP era justamente que el que era PTP, que es el equipo con sincronía GPS, tiene los dos puertos giga. Entonces, ambos equipos, les digo que tienen puerto giga. Entonces ya ahí aclaro que el enlace es un FOR 110 PTP. Y fíjense que de 168 Mbps me voy a 228 Mbps. De 84 Mbps que teníamos, 113 Mbps simétricos. Hay una diferencia ahí de hardware entre el FOR 110 y el FOR 110 PTP, y esa es la forma de diferenciarlos. Simplemente diciendo que ambos extremos del enlace tienen puertos giga. Bien, ¿hasta acá alguna consulta? ¿Les quedó más o menos claro? Hay algunas dudas que han quedado, vamos a tomarnos unos segundos para responderla. La antena EPMP 110 del FORS puede trabajar entre 4.9 y 5.9 con radio con GPS, independientemente del radio con GPS o sin GPS. La antena, como vimos, tiene un rango, digamos, de frecuencia menor que lo que permite el radio en sí, ¿no? Que es la interfaz RF. Fíjense, en la presentación yo les mostré que va desde el 5.150 hasta el 5
970, digamos, el diseño de la antena, ¿no? Lo que no significa que no pueda trabajar en 4.9. Pero sí seguramente vamos a notar alguna pérdida de performance, algunos dB menos cuando ponemos a estos equipos a funcionar en 4.9, justamente porque no está específicamente calibrada para frecuencias por debajo del 5.150. Bien. Bien, me consultan por qué sería, por qué hay una limitante en el máximo de 64 kilómetros cuando se simulan los enlaces EPMP en el modo PTP. La realidad es que puede ser porque 64 kilómetros para estos equipos sería digamos, una exageración ya, ¿no? No son equipos para, a mi razonamiento, tirar más de 60 kilómetros. O sea, ¿se puede hacer? Sí, lo podemos hacer independientemente que el game planner nos diga que no. Pero tengamos en cuenta que no se van a poder asegurar anchos de banda, disponibilidades con enlaces tan largos. Bien, ¿alguna otra consulta? Espero que les haya servido. La idea es que tengan en cuenta estos equipamientos, no solo para la realización de los troncales, si es que tienen varias torres, si son ISPs. Muchos han optado por reemplazar simplemente radios, o sea, aquellos que venían trabajando con otras marcas, que ya tenían instaladas las antenas. Estos equipos van perfecto con antenas de otras marcas también, como pueden ser las Rocket Dish. Con lo cual, si tienen digamos, alguna intención de aumentar el throughput, la estabilidad de enlaces troncales, por ejemplo, con un par de Rocket, simplemente pueden reutilizar esas antenas y colocar estos nuevos equipos conectorizados. El mejor salto lo van a ver con los equipos conectorizados con GPS. Yo les demostré ahí que el throughput de ese equipamiento llega a 220 Mbps respecto a los 150 que llega el equipo conectorizado sin GPS, con lo cual el cambio significativo vendría a ser por ese lado, ¿no? Lo que no quita también que pueden, si son enlaces más cortos, pueden utilizar puntos a punto con los equipos integrados, ¿no? Y más ahora con el Force 180, que es un equipamiento que ya tiene 18 dBi generosos como ganancia de antena, ¿no? Bien. Me preguntan si Cambium solo tiene antena de 25 dBi. Sí, para esta línea, para EPMP, solamente de 25 dBi. Pero no te quita, te vuelvo a repetir, la posibilidad de trabajar con antenas de otras marcas. Me preguntan la apertura de los paneles sectoriales. Los paneles sectoriales vigentes hoy para esta marca, para esta línea de productos, son de 90 y de 120 grados. Esas son las dos opciones. Otra consulta es, ¿qué recomiendas para un enlace para punto multipunto sobre 10 kilómetros? Básicamente sobre 10 kilómetros hasta tengamos en cuenta que si utilizamos los paneles de Cambium, podemos asegurar muy buenos niveles de señal y por lo tanto modulaciones. Con el equipo integrado convencional hasta 5 kilómetros, con el Force 180 hasta 8 kilómetros y entre los 8 y los 10 kilómetros, si queremos que las modulaciones sean máximas, ya podemos ir desde el lado del CPE con un Force 110. Así que esas son el equipamiento y las distancias recomendadas para cada caso. Bien, me preguntan cuál es la diferencia real en la memoria, en la CPU, el chipset, entre la serie 1000 PTP y la serie Force 110 convencional. Versus la Force 200 y Force 180. Ok. Respecto al Force 110 y el Force 110 PTP, obviamente hay una diferencia ahí a favor de el equipo conectorizado con GPS respecto a los paquetes por segundo,
Eh, hay una diferencia, no es muy grande, pero la hay. No tengo estipulado, no hay esa información en un datasheet, la gente de cambio no nos ha provisto, digamos, esa digamos, diferencia, pero sí nos ha propuesto, digamos, el ancho de banda recomendado para cada uno, que es básicamente en FOR 200 y FOR 180, tráficos que superan los 200 Mbps half. En el caso del equipo conectorizado con GPS, los 220 Mbps half. Y en el caso de los conectorizados sin GPS y equipos integrados, los primeros que salieron, hasta 150 Mbps half. Mucho más datos respecto a la CPU, memoria y demás no tengo para darles. Bien, si no hay más consultas, la capacitación de hoy, este webinar, ha llegado a su finalización. Los PPT seguramente serán pasados a Florencia, la ejecutiva de cuentas, y seguramente también será puesta en un portal para que puedan revivir este webinar en otra oportunidad. Toda esa información la van a tener a través de Florencia Favelli, que es la ejecutiva de cuentas. Les agradezco una vez más la presencia y nos estaremos viendo seguramente en alguna otra oportunidad. Saludos para todos y que tengan buen día.